pequeña introducción. ¿Sí? Vamos a hablar sobre una especialidad que hace años no se consideraba como tal. Cuando yo era interno, empezamos del 2009, cuando era interno, no existía la especialidad como urgencias y emergencias médicas en nuestro país. En el extranjero sí, en nuestro país no, y los que hacían el servicio de urgencias y emergencias médicas o los que cubrían el servicio eran médicos generales, ¿no? Estos médicos generales tenían sí cursos de capacitación, ¿no? Podían haber hecho algún curso de ATLS, ACLS, cualquier otro curso de capacitación que les ayude para poder manejar pacientes. Hoy en día, urgencias y emergencias médicas es la primera puerta de ingreso a los hospitales, ¿no? Independientemente de que vengan pacientes por consulta externa, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando son pacientes que están con alguna patología descompensada, cuando están con alguna urgencia o emergencia en algo que les aqueja, entonces es la primera puerta de ingreso, ¿no? Entonces, este servicio hoy en día y en nuestro tiempo se ha subdividido bastante. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hay urgencias médicas que están haciendo, por ejemplo, hay un pediatra que es emergenciólogo o emergentólogo, hay un médico internista que es emergentólogo, hay un cirujano que puede ser emergentólogo, un traumatólogo emergentólogo, ya se subdivide, ¿no? En nuestro país todavía no hay, pero en el extranjero ya tenemos eso, ya contamos con eso. Es por eso que es muy separado todo lo que son las áreas de especialidades, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital donde yo hice mi residencia, teníamos el bloque de neurocirugía y neurología, que era un edificio de 10 pisos. Ginecología era al frente, otro bloque de 10 pisos. Cirugía al otro frente, que era otro bloque de 10 pisos. O sea, son lugares donde ya todo está diversificado. E incluso, yo recuerdo cuando yo hice mis rotes en cirugía, haber rotado en otro hospital, donde era atención netamente de pacientes quemados. Luego me enviaron a otro hospital donde eran pacientes netamente con patologías inmunológicas, por ejemplo, pacientes o infecciosas, como por ejemplo VIH, que tenían sífilis, que tenían hepatitis y todo aquello, y los atendíamos de diferente manera, porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene esas patologías y mezclarlo con otros, ¿verdad? Entonces ya teníamos diversificación. Teníamos otro hospital que era el número 17, que era de cirugía plástica y reconstructiva. Entonces teníamos ya hospitales diversificados, separados por bloques, ¿no? Entonces, en tal sentido, eso es lo que se maneja hoy en día en otros países. En nuestro país de a poco estamos ingresando. Hoy en día ya tenemos incluso como especialidad poder realizar lo que es urgencias y emergencias médicas o emergenciología, ¿verdad? Entonces yo no sé si ustedes ya han visto lo que es en la convocatoria de la residencia médica. Ya tenemos 2 plazas para el Hospital Viedma aquí y otro creo que es en el Hospital de Clínicas en La Paz. Entonces ya tenemos la especialidad como tal. De aquí a unos años ya vamos a tener urgencias médicas en pediatría, vamos a tener en traumatología, y esto va a ir seguir avanzando y avanzando. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ir mejorando lo que es la educación y su formación. Hoy en día tenemos cursos de ATLS, tenemos cursos de ACLS, tenemos cursos de atención de pacientes críticos, tenemos cursos de incluso ecografía, tenemos cursos de urgencias médicas, hacen diplomados hoy en día. Entonces, para que ustedes puedan ir avanzando. No se queden nunca con ser médicos generales. Hoy en día ni ser especialista ya no conviene. Hoy en día tenemos que ser hasta subespecialistas para poder conseguir trabajo, ¿no? Al menos en nuestro país, ahora con la situación que tenemos, entonces no es muy conveniente quedarse así, ¿sí? Entonces tienen que seguir ustedes superándose. ¿Y cómo lo hacen? Tomando cursos de actualización, tomando cursos de diplomado, cursos de maestrías y demás, que les ayuda bastante. No para tener un currículo grande, no, sino para tener mayor conocimiento, para estar preparados para cualquier momento
de que algún día ustedes les digan, bueno doctor, puede trabajar en el hospital, y sea un hospital de la magnitud del hospital, qué sé yo, del hospital Viedma, donde llegan casi todos los pacientes, ¿no? Entonces, a ese nivel ustedes tienen que estar preparados para poder atender un hospital, ¿no? Ahora, independientemente de la formación individual de cada profesional, también el servicio de urgencias y emergencias médicas se ha dividido. Cuando ustedes ingresan a urgencias o a emergencias de cada hospital van a ver, ¿no? Hay camas que están en una fila, hay otras camas que están aisladas, hay otras camas que están con el carro de RCP, el carrito azul. Entonces, son divisiones que se les da a los pacientes dependiendo de la patología que cada uno va a presentar, ¿no? Puede venir un paciente con TEC grave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el paciente transferir a lo que es la mesa con carro de respiración o de reanimación o al carro azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese paciente en cualquier momento nos puede hacer un paro, y nosotros tendremos que intubar o reanimar, ¿verdad? Entonces también tenemos esa área. En emergencias también existe el área de aislamiento. Por ejemplo, en los pacientes que tienen neumonía o están con COVID, no pueden unirles a los pacientes que están tal vez con diabetes descompensada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente va a contagiar al paciente con diabetes, y el paciente con diabetes tiene la gran posibilidad de poder enfermarse más rápido que el que tiene COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las defensas son bajas, aparte de que tiene glucosa aumentada. ¿Y qué necesita la bacteria? Glucosa, azúcar, para crear energía, y con esa energía poder replicarse, multiplicarse y así afectar a los pacientes, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahora la emergencia también tiene un área diversificada y separada, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros poder entrar en eso, conocer, ¿no? Es una situación repentina o inesperada que presenta cada paciente, ¿no? Es una situación donde puede ser un paciente con diabetes y puede que de unos 2-3 días, por no consumir medicación, por tener una dieta excesiva en grasas, bebidas alcohólicas, fumar porque ha ido a una fiesta, se ha descompensado, ¿no? Entonces el paciente va a llegar directamente a urgencias o a emergencias de algún hospital, ¿no? Entonces es nuestra primera puerta de ingreso, es nuestra presentación. Ahora, tenemos que saber qué son las emergencias médicas, ¿no? La asistencia inmediata que se presta a una persona que haya sufrido un accidente, una enfermedad que haya agravado o se haya agudizado, ¿no? ¿Y para qué? Para valorar por personal capacitado. Antes, bomberos, antes los de la Cruz Roja, antes los paramédicos eran personales capacitados para poder ayudar a transferir los pacientes, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros es superarnos y mejorar. Ahora, ¿cómo diagnostico una emergencia médica? Porque hay pacientes que vienen al hospital con gripe de una semana y a las 3 de la mañana se le ocurre al paciente, voy a ir a emergencia, que me atienda. ¿Creen que es una emergencia una gripe? No. ¿Y cuándo puede ser una emergencia? Cuando cuenta con la ayuda. Cuando hay compromiso de la vida o cuando la patología está agravando lo que es el estado hemodinámico. Gripe puede complicarse si el paciente empieza a tener tos productiva, empieza a tener fiebre, empieza a tener dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces ahí sí se convierte en una emergencia. Pero si viene un paciente que está, no sé, tal vez con tos esporádica, tal vez tiene sinorrea, y está así unas 2 semanas, ha tomado una medicación de 3 días, lo ha dejado. Entonces no me parece una emergencia, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que empezar a saber clasificar. ¿Y cómo vamos a clasificar? Primero vamos a considerar lo que es la gravedad de la enfermedad. ¿Qué tan grave es esa enfermedad que está poniendo en riesgo la vida del paciente? ¿No? Si no pone en riesgo, entonces no me parece que es una emergencia. El paciente tranquilamente puede ir por consulta externa, sacar una ficha con neumología o medicina interna y puede ser valorado y atendido de manera adecuada, ¿verdad? Ahora, también tenemos que considerar el riesgo del lesionado.
Hay pacientes que vienen con accidentes de tránsito, vienen con accidentes domiciliarios, accidentes laborales. Tenemos que ver qué tan grave es la lesión que pueda comprometer la vida del paciente. Por ejemplo, una fractura expuesta abierta con lesión que pueda comprometer músculo y tendón y vasos, y que el paciente esté con sangrado profuso porque ha lesionado tal vez la arteria femoral. Pues se puede morir el paciente si no hacemos algo, si no hacemos un buen torniquete o no cohibimos el sangrado, el paciente se nos muere desangrado con un shock hemorrágico, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar eso, ¿no? Tenemos que ver qué tan grande es la lesión o qué tan grave es la lesión para que nosotros podamos atender al paciente. Otro, tenemos que considerar el tiempo para la atención, ¿no? Si es un paciente que está con un shock hemorrágico, tengo que valorarlo de manera rápida, oportuna y adecuada, ¿no? Si es un paciente que ha venido con un trauma abdominal por arma cortopunzante y el paciente está con taquicardia, está hipotenso y está pálido, ¿no? Tiene presiones bajas, ¿qué puedo pensar? ¿No? O una hemorragia interna. No le voy a estar pidiendo un copro, un electro, no le voy a hacer nada, quirófano nomás, ¿no ven? A salvar la vida del paciente, ¿o no? Sí. No voy a estar ahí todavía preguntándole dónde le ha pasado, cómo le ha... No, son tiempos, son minutos valiosos para poder compensar al paciente, para que el paciente no se nos muera, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, tengo algunos colegas que piden hasta copro a los pacientes que vienen con cetoacidosis diabética. No sé para qué le piden copro, pero bueno, les piden copro, ¿no? Algo insulto. ¿Por qué? Porque el resultado del laboratorio nos va a demorar en darnos los resultados verdaderos, ¿no? Porque le han pedido copro y que van a esperar a que haga deposiciones, pueden mandar al microscopio, realizar la valoración, tarda, ¿no ve? ¿Y perjudica en qué? En el tratamiento hacia el paciente, en la compensación al paciente, en un manejo apropiado, rápido y oportuno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber distinguir. Les cuento una anécdota cuando yo estaba de jefe de servicio de emergencias en el hospital Maligno Sánchez en Quillacollo. Viene un paciente a las 12 de la noche que estaba en bicicleta, sufre caída de la bicicleta porque un perro estaba por morder, se cae a la acera, golpea la nuca y tiene una herida abierta con sangrado tipo escalo. El paciente viene a la emergencia, ingresa con su bicicleta, empezamos a conversar, le metemos a la camilla para valorar, revisar y empezar a hacer los puntos de aproximación y una buena limpieza, ¿no? A los 3 minutos que estábamos valorando el paciente empieza a descompensarse. Empezamos a ver que le estaba con taquicardia, con hipotensión y empezaba a convulsionar. Inmediatamente me dirijo al paciente, empiezo a revisar, veo lo que es el oído, empezó a ver que había una otorragia, en la parte lateral había un hematoma como equimosis retroauricular y la visión estaba perdida. ¿Qué creen que era? Fractura de base de cráneo. Bien, fractura de base de cráneo. Al paciente no lo voy a ir preguntando, ¿estás bien? Nada, traigan la cama de respiración, lo vamos a intubar. Lo hemos intubado en 3 minutos y al paciente en 10 minutos al viernes donde el neurocirujano. Esa es la manera de que ustedes tienen que saber, de conocer cuando un paciente necesita intubar, porque si al paciente le iba a esperar, le iba a hacer los puntos, le iba a chingar, ¿no? Iba a hacer después de haberle hecho los puntos y la limpieza, autopsia. Es así, chicos. Ustedes tienen que saber cuándo hacer un procedimiento que pueda salvar la vida del paciente y no tienes que pensarlo. Porque para eso ustedes se están preparando, ¿verdad? Para poder actuar en momentos difíciles, en momentos donde el paciente se quiera que le atiendan. Porque para eso viene el paciente, para que se le atienda, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿no?, cuánto de tiempo tenemos que demorarnos. A veces un paciente que viene con apendicitis, ya pues le paso a una camilla diferente,
Le tomo los signos vitales, le pido rayos X, le pido laboratorios, le pido una ecografía, le pediré tal vez que empiecen a monitorizar al paciente, ¿verdad? Porque una apendicitis, ¿le tienes que operar? Sí, pero no te dicen 2, 3 horas, puedes operar hasta en 6 horas, dependiendo de la evolución del cuadro clínico, ¿no? Porque a veces se pasan, ya vienen después de una semana con un plastro maldito, ahí adentro con una peritonitis generalizada. O con nada vamos a hacer adelantándonos 2 horas a la cirugía, ¿no? Tenemos que compensar primeramente al paciente, porque de seguro que el paciente con un plastrón apendicular, con una semana de evolución, como nos mandan de Aiquile, nos mandan de lugares distales, no porque no saben, sino porque la comunicación y la transferencia de los pacientes es muy dificultoso. Uno, ¿por qué? Porque van a necesitar hacer estudios en una comunidad donde tal vez no tienen ni solución fisiológica. 2, que a veces los pacientes son más tradicionales y dicen, me voy a ir a mi casa, voy a tomar mates y si me sigue doliendo, vuelvo. Y después de 3 días, no me ha calmado, todos estos días he estado con dolor, con mate de coca, mate de anís y no me ha calmado. ¿A ver? Es también esa una de nuestras dificultades para nosotros poder hacer un buen manejo a los pacientes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es importante eso, saber atender en un tiempo o en un límite adecuado a toda patología, ¿no? Todas las patologías no requieren que tú manejes al paciente rápido. Hay algunas patologías que podemos todavía tomarnos el tiempo de poder hacer un buen estudio e incluso de compensar al paciente, ¿no? Si es una peritonitis, canalizaré vía, monitorizaré los signos vitales, empezaré a colocar antibiótico-terapia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el foco infeccioso pueda ir disminuyendo de manera gradual y podamos impregnar al paciente con antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque al yo realizar un procedimiento quirúrgico, voy a hacer una incisión y voy a contaminar y el lugar o la solución de continuidad que va a estar expuesta tal vez a la pus va a ser mayor, la contaminación y un proceso inflamatorio va a aumentar, ¿no ve? La leucocitosis y el cuadro infeccioso. Entonces es por eso que yo tengo que ir preparando al paciente, ¿no? Y quizás tal vez mi paciente esté totalmente con una injuria renal, sodio, potasio bajo y todo tengo que irse poniendo, ¿no? Entonces son algunos parámetros que nosotros debemos considerar. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad, ¿no? Considerar qué tipo de enfermedades, ¿no? Como les había mencionado, hay enfermedades que sí necesitan que atendamos rápido. Por ejemplo, una crisis hipertensiva con lesión de órgano blanco o órgano diana. ¿Cuáles son los 5 órganos blancos, 5 órganos diana? Siempre vayan así, les doy un consejo, vayan de arriba hacia abajo. Cerebro, retina, grandes vasos, corazón, los 5 grandes, o 5 órganos dianos, ¿no? Siempre traten de utilizar algún tipo de mnemotécnico. Ya, por ejemplo, en anatomía yo tenía un profesor que era experto en mnemotécnicos, me decía cuáles son los músculos intrayoideos, ¿no? Digástrico en general, el digástrico, miroyoideo y el genioideo, ¿no ven? Facilito desde que hasta ahora me recuerdo. Eso he visto hace años, ¿no? En mi anatomía. Entonces, de esa manera ustedes tienen que recordarse, ¿no? Por ejemplo, los ácidos esenciales, ¿cuáles son? 3 histólogos argentinos metieron ácidos fenicios en una maleta y solo se limitaron a triturar. Isoleucina, histidina, luego metionina, ácidos fenicios, triptófano, así cosas así ustedes tienen que ver. ¿No ven? Son algunos parámetros que a ustedes les va a ayudar a recordarse de por vida. Y algunos otros mnemotécnicos que nos han enseñado que hasta ahora recuerdo, ¿no? Y vamos a ir hablando de a poco, pero vean ustedes que tienen que ir de una forma ordenada para poder recordarse, ¿sí? Y pueden recordar o si de abajo hacia arriba, no importa el orden, pero tengan un orden. Y ese orden les va a servir a toda la vida, incluso para hacer una historia clínica. Les comento eso porque a veces
tengo pacientes en la consulta, unos 15, 16 pacientes y tengo un tiempo limitado, hago paso al paciente y yo estoy escribiendo, pero mi mente ya le está preguntando al paciente el nombre completo, dónde usted ha venido, qué es lo que tiene, desde cuándo tiene esa molestia, con qué agrava, qué ha comido, qué ha consumido, qué medicamento. O sea, ya mi mente automáticamente está entrenada para poder preguntar al paciente sin que yo lo vea, ¿no? Entonces ustedes tienen que llegar a automatizar eso, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Hay excepciones donde ustedes tienen que tener un stop y decir, alto, me has respondido algo que no debías responder, te das la vuelta y le empiezas a valorar de manera personal y un poquito más detallada, ¿sí? Entonces ustedes tienen que empezar a tener esos tips para poder tener un buen avance y una mejor valoración, ¿no? Es importante también para nosotros tener en cuenta la intensidad del dolor, ¿no? De la escala de EVA del 1 al 10, ¿no? Tenemos que clasificar. O si no, poder tomar en cuenta el mnemotécnico Alicia, ¿no? Del dolor, ¿no ve? Entonces, eso, la aparición, la localización, intensidad. ¿no ve? Esas cositas a ustedes les va a servir bastante. Y a este paciente le podemos interrogar de esa manera, ¿no? Ahora, si el paciente está con conciencia o inconsciente, porque muchas veces los van a ser pacientes inconscientes, pacientes que han sufrido tal vez una intoxicación, ¿no? Han tomado un medicamento, se han intoxicado con alcohol, con bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, el paciente va a estar inconsciente. ¿Y a quién tengo que preguntar? A la persona que le ha trasladado, al acompañante. Si es un familiar, al familiar más cercano, ¿no? Entonces tengo que buscar maneras de poderlo hacer una excelente historia clínica, porque de la historia clínica yo voy a tener el 95% del diagnóstico. Un médico que sabe hacer una buena historia clínica, que está bien preparado con semiología, no necesita laboratorios para tener un diagnóstico. Y eso se lo digo y se los confirmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena semiología, sabes dónde vas a preguntar y qué vas a preguntar. Porque cada patología tiene sus signos y síntomas específicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben bien semiología, no la van a pelar. Y el otro 5% es solo para corroborar nuestro diagnóstico. Entonces nos sirve, tal vez una ecografía, una radiografía nos va a servir solo para corroborar, ¿no? Debo considerar también las respuestas del paciente. Si son oportunas, si son apropiadas, si el paciente está orientado o no está orientado, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes, como les comenté, del paciente que entró a emergencias y que ha empezado a descompensarse, a no tener una orientación, y entonces el paciente ha empezado a tener ya signos y síntomas de fractura de base de cráneo. Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? En los pacientes. Tipos de emergencias médicas y su clasificación, ¿no? Tienen diferentes tipos y clasificación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la atención de un paciente extrahospitalario, porque se dan cuenta que también hay accidentes, tanto accidentes de tránsito, hay accidentes laborales, ¿no? Entonces hay accidentes de domicilio, y para eso van las ambulancias, para transportar a los pacientes. ¿Y qué tienen que hacer las ambulancias cuando van a un accidente de tránsito y hay 45 pasajeros que se han chocado en las dos flores? Eso, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Pero el triaje no solo se va a utilizar extrahospitalario, sino también intrahospitalario, ¿no ve? Entonces tenemos que saber manejarnos de alguna manera adecuada, tanto lo que es extrahospitalario como también intrahospitalario, ¿no ve? Por su gravedad tengo que ir clasificando a mis pacientes, por su gravedad. ¿Qué tan grave es la patología del paciente para que yo diga, así pase señora, es una emergencia? No señora, mañana saque ficha con tal especialista o con tal servicio para que lo atiendan, ¿verdad? Entonces tengo que saber también orientar al paciente.
No, no vayan a hacer como mis compañeros en el hospital. Es una emergencia, ¿vienen? ¿Qué es? Mándale a su casa. No. Salgan, orienten al paciente, explíquenle por qué no es una emergencia y así el paciente se va a ir tranquilo. Porque les apuesto que si ustedes hacen eso y no les revisan al paciente, al día siguiente van a venir la prensa, la Galindo va a estar ahí atrás. ¿Por qué no les ha atendido? Y les digo eso, no es mentira. En los hospitales que he trabajado, cuando he visto a mis colegas que los han rechazado, al día siguiente venía la prensa. ¿Por qué? Porque el paciente se ha ido a otro hospital y ha dicho que su patología era grande y desafortunadamente en otro hospital le han dicho sí, es grave, vaya a demandarle, vaya a procesarle a ese médico, qué macana, ¿no ve? Entonces la paciente y los familiares han ido con todo y le han dado con todo al médico. Entonces salgan ustedes a valorar un rato, díganle señora, no es una emergencia por esto y por esto, explicar, son 5 minutos, ¿no ve? Para evitar las complicaciones. Y si por ahí es una emergencia, ¿no has querido valorar? El paciente al día siguiente ha venido con el IDIR, o los familiares han venido con el IDIR, ¿por qué no le han atendido? Está muerto el paciente, hay que hacerle autopsia, usted no le ha querido atender, la fiscalía está por detrás, CEDES está por detrás, el ministerio está por detrás. ¿Ven? Por no valorar a los pacientes. Entonces tengo que valorar, tengo que saber qué tan grave es su patología, ¿no? Ahora, aparte de eso, tengo que considerar la frecuencia. ¿Qué tan frecuente el paciente viene al hospital? Porque yo tenía, cuando estaba de turno, como les digo, en el hospital de Quillacollo, tenía un caserito. Venía cada sábado. Y era un paciente que era en calidad de calle, que consumía bebidas alcohólicas, tal vez marihuana, drogas, qué sé yo, y siempre venía apuñalado. Siempre venía con una cortadura aquí, en la barriga, en todo lado, como si hubieran jugado pesquita con un cuchillo. Siempre venía, era raro que no venga. Pero al paciente no lo podíamos negar la atención y se hacía la denuncia correspondiente. Pero ya había el antecedente de que él venía cara y era frecuente. Incluso los bomberos lo traían, ¿no? Y dicen, no, los bomberos a veces dicen, no quería venir siempre aquí porque aquí le atienden, le hemos llevado a Pinto y no lo quieren atender, entonces el paciente prefiere venir ahí, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver eso, qué tan frecuente viene el paciente, o bien quizás un paciente que se descompensa, ¿no? Y es un paciente diabético de 20 años con metformina y glibenclamida o con insulina cristalínica, ¿no? Qué sé yo, pero el paciente una semana no ha consumido sus medicamentos. ¿Por qué? Porque no ha podido sacar ficha para el endocrinólogo o médico interno y no ha consumido medicación. Se ha descompensado, lo han traído. Al otro mes igual, se ha acabado su medicación, se ha esperado a descompensarse y lo han vuelto a traer al hospital, ¿no ven? Porque nuestro sistema de salud es así. Son filas largas para poder ser atendidos. Y muchas veces los pacientes no logran sacar una ficha, sacan después de 2-3 meses. ¿No ven? Y hasta eso, los medicamentos hoy en día están carísimos, ¿no? Antes costaban 30 centavos, yo recuerdo un paracetamol con 10 centavos, 20 centavos comprado. Ahora un paracetamol trucho de la India que parece pito molido o arena, está 3-5 pesos. ¿No ven? Es así, yo tenía amigos en mi residencia, cuando eran mis R1s o mis coeres, que ellos me decían, mi familia hace paracetamol. ¿Cómo caracoles hace paracetamol? Tiene una empresa, decía, no, agarramos medicamentos pasados, lo molemos y tenemos ahí moldes, y ahí lo echamos. Y eso mandamos, ¿dónde mandan? A Bolivia. Mandamos a Países Bajos, como por ejemplo Haití, mandamos a Bolivia, en algún momento hemos mandado, y yo me reía, y no la creía. Y saben, cuando he llegado de mi residencia, he ido a buscar y preguntar ese paracetamol si había, y sí había. Ya está. Marca en web. Entonces, ¿se imaginan? Hoy en día, ese paracetamol tal vez si existiera estaría a 7 pesos, 5 pesos. ¿No? Entonces, por la economía, hay pacientes que no hacen seguimiento de su medicación o de su tratamiento, aunque no lo crean. Hay algunos pacientes que no tienen para comprarse medicación, no tienen para comer.
¿no? Entonces se descompensan y son frecuentes los que vienen los pacientes. Pero eso está anotado en la historia clínica, ¿no? Si nosotros revisamos, consideramos, anotamos para cualquier eventualidad o cualquier queja. ¿A ver? Entonces es importante. Y dentro de esto, tenemos que nosotros poder corregir al paciente y referir a la especialidad que requiere. ¿A ver? No vamos a hacernos a los héroes y manejar todos los pacientes, no. Por más de que nuestros conocimientos sean amplios, siempre tenemos que ver un límite. Si no es tu paciente para tratarlo, pasado al especialista antes de que se complique, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orientar al paciente, ver, analizar al paciente y después transferirlo a la especialidad que corresponde, ¿no? El especialista lo va a ver de la mejor manera, lo va a corregir, ¿verdad? Alguna patología o algún mal o alguna descompensación que tenga. Ahora, dentro de lo que es triaje, ¿no? Atención extrahospitalaria. El triaje se ha inventado en la Primera Guerra Mundial. Los franceses han inventado el triaje. ¿Qué han hecho? Han visto que estaban muriendo con hormigas varios y no sabían a quién transferir. ¿Qué han hecho? Han dicho, bueno, este va a vivir, a él transfiere. Este va a morir, morfina, y se quedó ahí. Aunque no crean, la guerra era dura y cruel, y era así. Trasladaban a los pacientes que sí tenían posibilidad de sobrevivir. Y eso lo hemos adaptado al sistema de salud. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué paciente tiene las opciones de sobrevivir para ser transferido. Si estamos, por ejemplo, a 2 horas de aquí de Cochabamba, en un accidente automovilístico, una flota se ha embarrancado, se ha chocado con un camión. Hay 35 pacientes. De los 35 hay 15 que están con heridas graves. Y yo tengo que calificar, voy en mi ambulancia y mi ambulancia tiene capacidad solo para 2, para transferir. Tengo que ver qué paciente va a llegar al hospital y va a sobrevivir. No lo voy a echar que está sin cabeza, no, voy a perder espacio y voy a perder tiempo. Entonces tengo que ver a quién voy a referir. ¿Vale? Entonces es eso, el triaje. El triaje nos sirve eso para poder calificar y clasificar a nuestros pacientes, ¿no? Y también este triaje es importante porque cuando ya empiezo a valorar a mi paciente, ya estoy empezando a hacer el tratamiento. Si es un paciente que está con sangrado, le haré un torniquete y le pasaré soluciones, ¿verdad? Para que el paciente tenga más tiempo de chance de vida y no menos complicaciones, ¿verdad? Entonces el triaje me sirve para eso también, para que en el momento pueda hacer una atención oportuna y eficaz y clasificar a mi paciente si lo voy a transferir o lo voy a dejar, ¿no? Entonces vean la imagen, aquí tenemos pacientes que lastimosamente, no sé si se salvarán, desde amarillo, verde para adelante, podemos transferir. Ahora, si es un accidente cercano y hay un hospital cercano, si es un paciente que veo que pueda aguantar en llegar al hospital, pues lo transfiero, ¿verdad? ¿Qué es lo malo o qué es lo que hemos hecho o qué nos ha enseñado el COVID? No sé si muchos han visto, han tenido un familiar, por ejemplo, cuando yo estaba en Quillacollo, era jefe de todo el servicio, la red de Quillacollo, de área de COVID. ¿Qué nos han instruido desde el ministerio? Que pacientes obesos, pacientes que tienen arriba de 50 años con comorbilidades, están con COVID, no pasen la terapia intensiva. ¿Por qué? No propensos. No solo a morir, hemos sacado pacientes con COVID, así de 80, 70 años, con COVID así, con grados altos, hemos sacado en terapia. ¿Qué era lo malo? Que no teníamos terapia. No había terapia. No estábamos preparados, nos han agarrado en calzones abajo, todito lo que es el COVID. Nadie, ningún país estaba preparado, ¿ve? Y peor aún los países que somos como nosotros, que no tenemos terapia intensiva. El único hospital que tenía era
en pie, hermano. ¿Y tenía cuántas camitas? 10 tendrá. Todo Cochabamba estaba mal, la gran mayoría. En Quillacollo no tenemos ni terapia, peor todavía para poder pensar terapia, no tenemos respiradores. Era por eso que nosotros teníamos que ver a quién se va a intubar para transferirlo a terapia. ¿Y qué han hecho? Y han dicho, bueno, pacientes menores de 40 años que puedan sobrevivir y pasar. ¿No ven? Entonces eso desafortunadamente ha pasado eso en el COVID. Ya de a poco cuando han empezado a hacer los respiradores, han empezado a traer los CPAPs, han empezado a armar terapias intensivas en los hospitales, tanto segundo como terceros niveles, ya hemos podido ir clasificando un poquito más a los pacientes, ¿no? Pero a principios era así fatal, era crítico. Morían por día casi como 10, 15. Cuando estaba en la caja en terapia intensiva, ella bajaba, ya este paciente va a ir a terapia, le daba la vuelta y ya estaba muerto. Era así, chicos. Todo el pabellón de lo que es para poder sacar fichas de la caja nacional de aquí del kilómetro 4, ¿es 9 o 5? 5. Estaban ahí sentados y su familiar al lado. Bueno, les digo, era así, era fatal en las épocas de COVID. Para entrar a terapia, imagínense, era fatal, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado con el triaje para poder calificar, para poder clasificar a los pacientes, ¿no? Hoy en día ya estamos un poquito, ya tenemos más terapias intensivas en casi todos los hospitales de segundo nivel, ya contamos con más espacio, ¿no? Afortunadamente, el COVID nos ha enseñado a poder sobrevivir y a poder ver cómo nuestro sistema de salud estaba tan precario y muy mal organizado, ¿no? Ahora, para poder atender a un paciente extrahospitalario, yo tendré que manejar, ¿no? Elegir, clasificar, determinar tiempos que tanto tengo que tardar en un paciente. Tengo que hacer caso al triaje, ¿no? Y me organizaré de esta manera, ¿no? Incluso cuando estoy extrahospitalario, tengo que hacer áreas donde tengo que mandar a mi gente para que lo valore, para que socorre y para que lo traslade. ¿No ve? Porque no voy a estar yo solo, voy a tener tal vez que ir con algún auxiliar, una enfermera, y no voy a estar solo con una ambulancia, puede que vengan 3 o 4 ambulancias y entonces coordinar para poder transferir mejor a los pacientes. Eso es lo que se tiene que hacer en una atención extrahospitalaria para un buen manejo y una buena atención de los pacientes, ¿no? Pero solamente es transferir, ¿no? Porque nuestras ambulancias también les falta un poquito de equipamiento, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahí tendré que clasificar a los pacientes dependiendo. Si el paciente puede caminar, área verde. Si el paciente no puede caminar, seguiré indagando. ¿Habla sin dificultad? Sí, al amarillo. No habla, voy bajando. ¿Respira? Sí, al rojo. No respira, pues ya. Entonces, para eso me ayuda estos esquemas. Aunque no crean, estos esquemas nos ayuda bastante para poder ser muy organizados cuando nosotros vamos a atender pacientes de manera extrahospitalaria, ¿no? Y esto mejor cuando ya estamos con mayor ayuda, ya podemos estabilizar incluso al paciente en el lugar de los hechos, podemos clasificarlos y transferirlos, ¿verdad? Mucho mejor. Nos ayuda bastante. Ahí, ¿no? ¿Cómo clasifico? ¿Cuándo es primera prioridad? ¿No? Va a depender de los puntajes del 1 al 10. Voy tomando en cuenta la escala de Glasgow, voy tomando en cuenta la respuesta o la frecuencia respiratoria, voy tomando en cuenta la tensión arterial, de hecho más que todo la sistólica, ¿verdad? Entonces voy teniendo este tipo de clasificación para poder yo transferir a mi paciente. Y dentro de esto, ¿qué hago? Reviso cabeza, cuello, si tengo que inmovilizar al paciente, colocar un collarín, pasar de la camilla rígida, hacer un torniquete, pasar de soluciones o tal vez colocar alguna medicación, ¿verdad? Pero ya haciendo esto, voy haciendo todo lo demás y ya el paciente clasificado puede ser trasladado, transferido de manera adecuada a algún centro hospitalario que así lo corresponda, ¿no?
Ahora, como les había mencionado, también tenemos que aprender a clasificar los pacientes de manera intrahospitalaria, ¿no? Qué lindo sería tener una emergencia de esta calidad. No, cuando yo he hecho mi residencia tenía la oportunidad de entrar a un servicio así. Tenía la oportunidad de poder valorar pacientes en esa magnitud y en esa calidad. Y espero y sueño en algún día poder tener hospitales de esa calidad. Es muy interesante, es muy bonito porque todo es organizado. Tiene un paciente con algún tipo de código, ¿saben? Les cuento esto porque cuando estaba en la residencia lo primero que nos hacían era tener un seguro de vida y tener un seguro de salud para que cuando nosotros estemos descompensados o mal, lleguemos directo a la ambulancia. Uno no podía ir, me siento mal, agarro un tufi y me voy al hospital. No, allá no es así. Llamas a la ambulancia va a tu casa, te revisa, te valora y te dice, bueno, tú necesitas esto. Si necesitas transferirte a algún hospital, si es paciente con cetoacidosis diabético, te transfieren a un hospital donde es especialistas en diabetes. Si es un paciente que tiene apendicitis, te transfieren a un hospital para cirugía abdominal. Y ellos llaman y dicen, estoy transfiriendo tal paciente, es así, vamos a llegar en tantos minutos, pues espera. Y esperábamos. Nos mandaban el código en un tablero y decía, tal paciente va a venir, tal, está tantos minutos en tanta la distancia, cuenta con esto y estos antecedentes. Aunque no crean, era así. Todo bien organizado. La ambulancia que transferíamos, podríamos hacer traqueotomía, podríamos intubar, podríamos hacer tal vez una punción, podríamos colocar un pleurobar. ¿Por qué? Porque nuestra ambulancia tenía todo eso, hasta para reanimar al paciente, ¿no? Entonces teníamos la posibilidad de poder manejar. Y es bonito ver que hay hospitales que están organizados, ¿no? Emergencias tiene una gran organización, puede ser un área donde tenemos área de triaje o entrada, ¿no? Donde tenemos que clasificar a los pacientes, si eso no es una emergencia. Luego pasamos tal vez a un área donde va a ser área de espera para la atención. Podríamos pasar a la unidad de reanimación, donde vamos a contar, miren los equipos de reanimación, el carro de reanimación, intubación, ¿no? O a esta área, donde tenemos un área de aislamiento, ¿no? Si es un paciente con alguna patología para contaminar, un COVID, una neumonía, o el área roja, ¿no? Un área donde no tienen mucho acceso. Viendo esto, ¿qué ustedes creen que debemos hacer primero? Aparte del triaje. Evaluación y diagnóstico. A ver, esto lo he puesto no en orden ni con números, y lo he puesto con un círculo para que vean que en el servicio de emergencia no existe un orden de un paciente dependiendo cómo venga el paciente. Como les había mencionado hace rato, puede ser un paciente que venga con un trauma abdominal, por apuñaladura, con un cuchillo aquí en la barriga. ¿Qué tengo que hacer al paciente? Trasladarlo y referir. Coordino con quirófano, lo traslado y lo opera. ¿Lo ven? No tengo que investigar si el paciente que se llama, si ha tenido tratamiento, o si le ha hecho su cuñado, o quién le apuñala, nada. Paciente, si lo sigo investigando, averiguando, se me puede morir. Y lo primero que tengo que hacer es, que es un paciente que sale de la ambulancia, trauma abdominal descompensado. Llamamos, coordinamos quirófano, cirujano y trasladamos a quirófano. ¿Verdad? En el transcurso de la cirugía le tomaremos tal vez una muestra de sangre para saber grupo sanguíneo, tiempos y algunos laboratorios. ¿Verdad? Y el paciente se nos salva. O viene un paciente con un trauma encefalocraniano, un TEC moderado, o tal vez un TEC severo. ¿Tendría que?
Atención inmediata. Estabilizo, coordino y transfiero a neurocirugía, ¿verdad? Para que lo vea, lo valore. Entonces no tiene un orden, no tiene una organización esto. ¿Por qué? Porque triaje es así, emergencias es así. Va a venir pacientes que están críticos y no vas a saber qué hacer. Es por eso que no les pongo un número 1, porque ustedes tienen que saber qué hacer o qué conducta adecuada tomar con ese paciente, porque no todos son iguales, ¿no ven? Ni en los gemelos ni en los mellizos son iguales, ¿verdad? Entonces no todos van a tener lo mismo. Si viene un paciente tal vez con una cetoacidosis diabética, si está confundido, entonces lo primero que hago es tal vez evalúo y diagnostico. Luego tal vez hago un tratamiento inicial, estabilizo, coordino y transfiero. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esto cambia, no tiene un orden. Porque si yo les pongo 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos a acostumbrar a eso. Y no tendríamos que acostumbrarnos a eso. Tendríamos que acostumbrarnos a que está todo esto presente en cualquier paciente. En mi mente viene un paciente y digo, no, yo tengo que hacer esto con esto y lo mando y lo refiero. ¿Verdad? Entonces es importante que ustedes tengan en mente esto también, que es muy importante para la atención de los pacientes. Ahora, si se han dado cuenta, en todos los hospitales, en emergencias hay un letrero grande, ¿no? Donde están por colores las patologías. Por lo general, y en casi todos está con esos colores. Donde rojo es la atención inmediata. ¿Cuánto tenemos que tardar en atender? 5 minutos. Menos de 5 minutos, ¿verdad? Amarillo o anaranjado, perdón, podemos tardar tal vez hasta 30 minutos, ¿no? 15 a 30 minutos. Pacientes. El primero, paciente con gran compromiso y riesgo de vida, ¿verdad? Pues, como les había mencionado, el paciente apuñalado. 5 minutos tengo para transferir, trasladar a quirófano. Un paciente con TEC, tal vez podríamos, entubarlo, ¿no? Traer el carrito, llevarlo al lugar, descubrir al paciente y empezar a hacer las maniobras. 15 a 30 minutos tengo. Amarillo, la prioridad, más de 30 minutos, ¿no? Puede llegar hasta la hora. 2 a 4, hasta 3, 4 horas. Y las 5, una patada, vaya por consulta externa, ¿no ven? Porque ese paciente no tiene riesgo de vida, no tiene compromiso de vida, el paciente está hemodinámicamente estable. Pero dentro de esto, ¿qué es importante? Información. Nunca se olviden informar a los pacientes ni a los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Si está bien o está mal. Si el paciente requiere terapia, no requiere terapia. Si el paciente tiene un gran compromiso de vida, o el paciente puede fallecer. Es importante orientar. Si el paciente está consciente, pues al paciente hay que orientar y decirle, ¿sabe qué, señor? Usted está así, así, ha venido así, pronóstico es. Vamos a hacer esto y va a mejorar. O aunque hagamos esto y esto, no va a mejorar. Va a tener esta secuela, ¿no? Entonces es importante. A los familiares igual hay que orientar, porque a veces no informamos nada a los familiares, que el paciente se está descompensando y el familiar viene y dice, mi papá ha venido sano, ha venido caminando, estaba hablando y ahora ha salido muerto. ¿Lo ven? Hay comentarios. Hay noticias, no sé ustedes si ven las noticias, ven el TikTok, ahora todo está al alcance de lo que es las redes sociales. Pero indagamos y el paciente estaba mal, ha venido 4 veces, 5 veces al paciente con cetoacidosis, descompensado, con insuficiencias renal, solo funcionaba un riñón, aparte era obeso, 150, 180 kilos, no se cuidaba, comía todo de la calle, lo que podía, fumaba, bebía, pero para los familiares estaba bien. ¿No ven? Entonces, en tal sentido, lo que tenemos que hacer es
Informar a los pacientes y a los familiares. Y siempre hacer una pequeña nota en la historia clínica. Que has informado al paciente y has firmado al familiar. Y con eso, salva. ¿No ves? Que has cumplido tu función de informar y atender al paciente. Por más de que sea un paciente que no te caiga, que no sea un paciente que sea un malcriado. Les cuento esto porque había un paciente que vino, que estaba en estado de ebriedad, vino con una herida abierta en lo que es la pierna izquierda. Sí tenía compromiso muscular, estaba sangrando, pero el paciente estaba totalmente borracho. Saben las licenciadas, y él se ha escupido con la sangre en su cara, desarado y todo aquello. Era un paciente muy grosero. Pero igual te hemos tenido que atender, ¿no? Porque para eso estamos estudiando. Para eso el juramento hipocrático está ahí, ¿no? Entonces hemos tenido que atender al paciente. Ya después le habremos hecho tacto, le habremos puesto sondas de tacto, tampones, ¿no? Pero hemos tenido que atender al paciente. ¿O no? No, señor, creo que está saliendo heces con sangre. Venga. ¿Por qué será? Lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es un chiste, ¿no? Es un decir. Lo importante en esto es que ustedes tienen que atender al paciente. Por más de que el paciente no nos caiga, nos trate mal y nos diga de todo, porque van a tener eso. Siempre los médicos son los malos. Y los pacientes siempre están bien y son los buenos, ¿no? En la gran mayoría. Pero no lo vean así. La gratitud en esto no está en que que salgas en la tele, salgas en la prensa. La gratitud está cuando viene un familiar o el mismo paciente viene y te dice: gracias, doctor, me ha salvado la vida, gracias a usted estoy bien. Esa es la gran gratitud. Ahí te sientes mejor, ahí tu ego, tu ánimo dice: estoy bien, soy el mejor, ¿no ves? Entonces ahí viene la gran gratitud, ¿no? Porque después la medicina es crítica. A ver, por colores, ¿no? Riesgo de vida, paciente crítico, hasta 5 minutos podemos atender. En el anaranjado sí hay compromiso de vida, pero no es el riesgo inmediato. Podemos atender de 5 a 10 minutos. En el amarillo, hasta 30 minutos, ¿no? Y ahí ya no hay mucho riesgo de vida. En lo que es el color verde, de 1 a 2 horas. El azul, podemos pasar las 4 o 5 horas e incluso mandar al paciente por consulta externa, ¿no? ¿Por qué? Porque la patología que tiene no es una emergencia, ¿no? Aquí lo mismo, para que ustedes puedan repasar, ver, entender que son los mismos parámetros que se toman con estos pacientes, ¿no? 2, 4 horas, 2 horas, 30 minutos, 5, entonces son parámetros que pueden variar, pero los pacientes no van a cambiar, ¿no? El riesgo y compromiso de vida van a estar ahí presentes. ¿Qué determina una emergencia médica? Ay, es muy importante. ¿Cómo explico yo al paciente que eso no es una emergencia? Si hay sangrado que no para, ¿no? Si está sangrando, no está parando, en cualquier momento el paciente me hace un shock hemorrágico, un shock hipovolémico. ¿No ven? Tengo que descubrir dónde es el sangrado, cuál es la causa del sangrado o de la pérdida, ¿no? Problemas respiratorios, si el paciente está con una insuficiencia respiratoria, si está con una neumonía, si está el paciente aparte de eso con taquicardia, está con taquipnea, tengo que ver si el paciente necesita oxigenación, ¿no? Porque hay algunos pacientes que tienen cuadros neumónicos que requieren oxígeno, porque son oxígeno dependientes, ¿no? Porque tal vez han trabajado unos 15 años en la mina y tienen una fibrosis pulmonar. Y si el paciente con un proceso infeccioso no se le pasa oxígeno, con seguridad una insuficiencia respiratoria y chao, ¿no? Entonces tengo que valorar. Cambios en el estado mental, ¿no? Como les había dado el mensaje, el ejemplo de mi paciente que le hemos revisado, empiezo a hablar con él y empieza a tener cambios. Empieza a estar desorientado y confundido. Dolor torácico, ¿no? Un paciente que puede que tenga una semana de evolución, que tenga dolor en el pecho, que tenga cefalea, que a veces sienta sensación de cansancio,
y el dolor irradia el brazo izquierdo. ¿Qué podría pensar? Un infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, mandamos a casita, no, ¿verdad? Lo valoramos, revisamos. Pacientes con asfixia, ¿no? Si hay algún cuerpo extraño a nivel del vía aérea superior, ¿no? Es importante, ¿no? Hay algunos pacientes que se hacen pasar algo, no se dan cuenta y está ahí, ¿no? Pacientes que presentan expectoración, vómitos con sangre, una úlcera sangrante, una úlcera gástrica sangrante, una hemorragia digestiva alta y que el paciente está sangrando así por unos 5 días. Imagínense, tiene una pérdida masiva de sangre, ¿verdad? Entonces, cualquier dato, un shock hipovolémico o hemorrágico. Desmayo, pérdida de la conciencia. Sabemos que cuando no llega oxígeno y sangre al cerebro por más de 3, 4, 5, hay algunos, ¿no? El paciente queda con Secuelas. secuelas, ¿verdad? Va a quedar, no quiero decir quién, pero puede quedar mal, ¿no ven? Y todo vegetal. Estado vegetal, va a estar en coma, y si el paciente se recupera, difícilmente va a poder hablar, comunicarse, caminar, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros eso. Sentimientos de suicidio. Importante, aunque no crean, chicos, cuando estaba en el Benigno Sánchez tenía varios colegas, ¿no? Que hacíamos turnos juntos. Y veía que venía, una vez vino un paciente así, joven, y decía: doctor, tengo un gran problema. Tengo ganas de matarme o matar a alguien. Así, mismo así. Y el médico que estaba ahí no le prestó atención. Dejó que siga hablando y se lo escuchó a su casa. ¿Ya? A la media hora ha venido en bomberos con los familiares, el paciente